Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Todo bien? Vamos a orar un momentico para poner este tiempo, esta palabra en manos del Señor. Señor, te queremos dar gracias porque hoy tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu palabra nos ha enseñado que donde hay dos o más presentes, tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú esta mañana hablando a nuestros corazones, que cada uno de nosotros sea edificado por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque en muchas partes, en muchas iglesias, en muchas ciudades, en muchos países, en el mundo, Señor, se está predicando hoy tu palabra. Y que tu palabra llegue, Señor, y sea transformando corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén. Desde que empezó la pandemia hace unos 15 meses, nuestras vidas cambiaron, dieron ciertos vuelcos. Y una de las cosas que sucedió en nuestra casa especialmente fue el tema de la cocina. Se volvió un reto. Y yo no sé quiénes de ustedes han llamado a su mamá a pedirle una receta. Mamá, ¿cómo se hace? Y la mamá, ¿qué nos contesta? Eso no tiene ciencia. Tú vas mirando. Y yo no quiero ir mirando, yo quiero que me digas cuánta agua se le pone al arroz, cuánto tiempo exacto, en segundos, porque yo no sé ir mirando. Pero más importante que eso, realmente notamos lo que es sentarse a la mesa en familia. Y eso fue aún mucho más bonito, sentarnos todos juntos y poder compartir con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros sueños, las cosas que queremos, las cosas que han pasado. Y la Biblia nos ha mostrado siempre que el sentarse a la mesa es un acto muy especial. Es un tiempo muy importante. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan de momentos en los cuales Jesús se reunió y cenó con personas. Especialmente en el libro de Lucas encontramos 6 episodios en los que Jesús se reunió con personas. Y en cada uno de esos episodios Jesús dejó una enseñanza. Por eso el título del mensaje de hoy son 6 cenas y un banquete eterno. Si trajeron sus Biblias, ábranlas o enciéndanlas, si están digitales. Vamos a hacer un recorrido especial, vamos a leer bastante de la palabra de hoy en el libro de Lucas y vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 27. Y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa sentados juntos. Este pasaje nos muestra cuando Jesús llamó a Mateo, que era un hombre publicano. El pobre Mateo realmente era un hombre que no quería nada en esa ciudad donde él vivía, porque era el recaudador de impuestos. ¿Quién quiere a los de la DIAN? Yo creo que pocos, no sé si alguien aquí trabaja en la DIAN, pero realmente uno se siente ofendido cuando se le meten al bolsillo, eso duele. Entonces la gente no quería a Mateo, era un hombre que no era apreciado, no era querido, y Jesús lo llama. Al llamarlo, Leví es transformado, su corazón es transformado, y él resuelve hacer un banquete e invitar a Jesús. Pero no solo invitó a Jesús, invitó a otros publicanos que tampoco eran queridos allí. Entonces allí Jesús pronuncia una famosa frase. ¿Por qué? Porque los escribas y los publicanos le dijeron: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le reclamaron a Jesús que por qué se sentaba con esa gente. Y Jesús les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces en esta cena Jesús nos deja un primer mensaje. Él vino a llamar a los enfermos, a los pecadores, no a los sanos. Él sabía que Leví era un hombre pecador, su corazón lo tenía puesto en el dinero,
porque él trabajaba para el Imperio Romano y a él le tocaban sus comisioncitas de todo lo que él recogía. Pero Jesús transformó, y así Leví, o sea Mateo, hace un banquete e invita a Jesús. Los demás se creían sanos. Los que criticaban decían, no, yo estoy bien. Pero no, Jesús sabía realmente qué había en el corazón de cada uno de ellos. La segunda ocasión, la segunda cena, la encontramos en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Y dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Otra vez, la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué cuadro tan bonito, ¿verdad? Esta mujer que sabía que era pecadora, no se atrevía a mirar a Jesús a la cara y estar enfrente, sino que por detrás de Jesús fue y rompió este frasco de alabastro y empezó a lavar los pies de Jesús y a enjuagarlo con algo aún más valioso que este perfume, que eran sus lágrimas y sus cabellos. Esta es una escena muy bonita, muy hermosa de imaginarnos esta mujer pecadora allí a los pies de Jesús, sintiéndose que no era digna. Ella se sentía indigna. Pero de nuevo entran en juego los fariseos. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujercita es la que toca, que es pecadora. Está de nuevo juzgando. Y entonces Jesús, como siempre con tanta sabiduría, le cuenta una historia de dos deudores. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, al que debía 500 y al que debía 50. Decidí después, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. ¿A quién perdonó más? ¿A quién tiene más que perdonarnos? Jesús. A aquellos que hemos cometido más pecado, a los que hemos sido más malos. Esta mujer se humilló a los pies de Jesús porque sabía que le había perdonado todo. Yo no sé exactamente de qué pecados se trataba que tenía esta mujer. ¿Será que Dios nos perdona todos nuestros pecados? Y uno podría decir, uy, pero es que yo no soy como esa mujer. Y ahí es cuando tratamos de pensar que yo estoy en una mejor posición que otros. Y esta mujer nos deja una gran lección. Ella lo dio todo. El perfume que ella rompió allí seguramente le costó todos los ahorros de su vida. Ella dejó todo. Y en cambio nosotros, ¿qué dejamos? Siempre damos todo controladito. Damos de a poquitos. Damos un poquito de nuestro tiempo a Dios. Damos un poco de nuestro dinero a Dios. Damos un poco de nuestro esfuerzo a Dios. Y damos parte de nuestros sueños a Dios. No se los entregamos todos. Uno dice, este es mi sueño. Pero ¿en quién tenemos que pensar cuando pensemos en nuestros sueños? En el Señor. ¿Cuál es el propósito que Él puso en mi vida para poder yo desarrollarme como persona? Y entregárselos a Él todos por completo. Y esto nos lleva a la tercera cena, la tercera comida, en Lucas capítulo 11, a partir del versículo 37. Ya llevamos 2 cenas. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él.
Y sentado Jesús en la casa, se sentó a la mesa de nuevo. Jesús llega a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. No estaban en época de pandemia, pero había que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque era un ritual que ellos habían adquirido. Eso se había vuelto para ellos algo que los demás veían. Yo me lavo las manos, como algo, vuelvo y me lavo las manos, y se les convirtió en algo allí que hacían frecuentemente para mostrarse limpios. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Wow. Jesús confrontaba duro. Les dijo: están llenos de rapacidad y de maldad. Cumplen por fuera la lavadita de manos, pero por dentro están sucios. Y nosotros nos encantan los rituales, nos encantan las tradiciones, hacer las cosas como se vienen haciendo. Y es algo humano, es algo que hacemos. Aquí mismo en la iglesia son 3 canciones, 2 de alabanza, 1 de adoración, y seguimos siempre rituales y hacemos cosas. Pero eso no es lo que el Señor ve. Obviamente tenemos que tener una disciplina, un orden, pero el Señor está mirándonos por dentro, mira nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando cumplimos rituales? Cuando nos lavamos las manos, por ejemplo, y los demás ven que yo lo hago. Estoy mostrando lo de afuera, que yo sí cumplo, que yo sí muestro, que yo sí hago, que los demás vean lo que yo hago. Pero realmente el Señor mira nuestro corazón. Y Jesús hace algunas advertencias muy fuertes ahí en el versículo 43 y 44. Dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas. ¿Quiénes están en la primera silla? No, mentira. Los sentaron ahí, él les tocó por obligación. Amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Nos encanta que nos vean que estamos ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima ni lo saben. Hemos conocido, hemos visto el accionar de estos fariseos, juzgando a los demás. Hemos visto el accionar de estos fariseos hipócritas. Y es terrible. La religiosidad es algo que nos hace daño. El tema de la religión ni siquiera está mencionado en la Biblia. Creo que una sola vez se menciona la palabra religión. Pero nos encantan las estructuras. Y el Señor ve nuestro corazón. Y aquí llegamos a una cuarta cena. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico, es decir, era un hombre que tenía los brazos y las piernas muy hinchados, era evidentemente enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí vemos Jesús otra vez sentado a la mesa, y yo sospecho que aquí había una conspiración de los fariseos. Lo sentaron aquí y lo invitaron un día de reposo, y le sientan a un hombre enfermo, evidentemente enfermo, al lado o al frente. A ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer. Pero Jesús sabía que él en los rituales no creía. Si era día de reposo o no, no importa, porque lo importante es hacer el bien, hacer lo correcto. No era casualidad. Y Jesús les pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos se quedaron calladitos, esperando a ver qué hacía. Dice: mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y lo despidió. A Jesús no le importó que fuera día de reposo. Ellos querían mostrarse como los que cumplían, como los importantes, los orgullosos. Pero ese orgullo muchas veces
nos impide hacer el bien, nos impide hacer lo correcto. Y entonces Jesús hace una referencia a un tema de un matrimonio y les dice: cuando fueres convidados a alguno a bodas, espero que veamos bodas pronto aquí en esta iglesia, ¿no? No te sientes en el primer lugar, en la cena, en la mesa donde está la novia y los papás de la novia. No se vaya a sentar ahí. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: apártate de ahí, da ese lugar a otro. Jesús quiere enseñarnos cómo es vivir en el reino de Dios. Y lo importante no es el puesto donde nos sentamos, no es la importancia que nosotros creamos tener, es darse a los demás, y como hizo Jesús con este hombre que estaba enfermo, servirle y sanarlo. Entonces nos deja Jesús aquí un cuarto mensaje, que es de servicio. Y llegamos a la quinta comida, que la encontramos en Lucas capítulo 22. Y esta cena es quizás la más famosa de todas las cenas de Jesús, porque tiene cuadros, tiene canciones, tiene un montón de arandelas que han sido, porque esta cena es muy famosa y es lo que se ha llamado la última cena. Lucas capítulo 22. Jesús dice en este pasaje, en el versículo 15, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Qué lindo oír a Jesús decir: es que quería sentarme con ustedes a comer. Y es algo que nosotros como iglesia ojalá nos animemos a hacer. Invitémonos a comer sentados en la mesa. Es un tiempo muy hermoso, es un tiempo donde se puede compartir, donde se pueden compartir sueños, conocer a las personas mejor. Y Jesús les dice: cuánto he deseado comer con vosotros, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo. Jesús se entregó él por sus amigos, y lo que hizo para despedirse de sus amigos fue una cena y compartir con ellos y entregarse él del todo, entregarse él por completo. Jesús da su vida por sus amigos, por cada uno de nosotros. Como dato aparte y asterisco, ¿ustedes saben qué hicieron los discípulos en ese momento? En vez de agradecer y pensar espiritualmente, empezaron a discutir quién de ellos era el mayor. Esto se los dejo como asterisco a lo que es importante realmente, que Jesús dio su vida por nosotros allí, por sus amigos que somos nosotros. Entonces con esto completamos la quinta comida, la quinta cena. En la primera, Jesús nos enseña que Él viene a buscar a los pecadores, no a los que se creen justos. En la segunda nos habla del perdón. En la tercera, Él nos muestra cómo Él ve nuestro corazón y no las cosas que hacemos por fuera. En la cuarta nos enseña sobre el servicio, lo que nosotros debemos hacer, que es servir a los demás. Y en la quinta nos enseña que Él da su vida por cada uno de nosotros. Y después de esto hay un último pasaje con una última situación en la que Jesús cena con sus discípulos. Y este es un tema muy especial. Después de que Jesús fue crucificado y resucitó, camino a Emaús iban dos discípulos y Jesús se les aparece ahí en medio. Y ellos no lo reconocen, y van caminando y van hablando de las cosas que sucedieron y todo eso, y Jesús habla con ellos un poco, pero ellos realmente lo reconocen en el momento en que Él se sienta y parte el pan y da gracias a Dios. Allí estos dos discípulos que iban camino de Emaús lo reconocen. Inmediatamente después Jesús se aparece en un lugar donde estaban todos los demás discípulos hablando de esto. Este pasaje lo encontramos en Lucas 24, versículos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
mientras los dos que iban a Emaús hablaban con los demás discípulos que se habían encontrado con Jesús, ellos estaban encerrados en un lugar temerosos porque los perseguía el Sanedrín, porque los perseguía el Imperio Romano, estaban temerosos de toda la situación, de que su maestro se los había dejado, era en su pensamiento, ¿verdad? Que ellos pensaban que Jesús los había dejado. Y entonces ellos están hablando de todo esto y Jesús se pone en medio de ellos, medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estos discípulos, estos 11 discípulos, estaban atemorizados y entre alegres de que este Jesús aquí está con nosotros, pero ¿cómo así que está aquí? Y Jesús les trata de mostrar: soy yo, soy físico, toquen mis manos, mis pies tienen las cicatrices. Entonces Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Ellos no podían creer lo que estaban viendo, a Jesús resucitado, pese a que Él les explicó en varias ocasiones que era el tercer día y resucitaría, pero era difícil para ellos entenderlo. Y como ellos todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Qué tremendo. En vez de ponerse a explicarles cosas, ¿Dios sabe qué? Sentémonos a comer para que vean que soy yo. Como ya habían comido varias veces, ellos ya sabían cómo era el tema de la sentada en la mesa a comer. Y allí ellos realmente lo reconocen. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo nunca he comido pez con miel, pero fue lo que tomaron. Y él tomó y comió delante de ellos. Esto, queridos hermanos, es un mensaje de Jesús de decirles: tranquilos, yo estoy aquí con ustedes y seguiré estando con ustedes eternamente. Pero lo mostró sentándose a la mesa a comer. Es muy bonito pensar en esta situación. Estos apóstoles, estos discípulos estaban muy temerosos allí, no sabían lo que venía, pero al sentarse Jesús con ellos es la premonición, el adelanto de un acontecimiento que vendrá en el futuro. Y Él se los explicó. En el capítulo 14 vemos una explicación de lo que Jesús tiene planeado, para todos nosotros en un futuro. Lo explicó con una parábola en Lucas 14. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos nosotros vamos a estar invitados a una gran cena y muchos van a excusarse, y las excusas que tenemos no son válidas, no son suficientes. No voy a detenerme a leerlo con detalle porque nos alargamos demasiado, pero alguno dijo: no, es que yo me acabo de casar. Otro dijo: no, es que yo compré unas juntas de bueyes. Otro dijo: no, es que yo compré un terreno. Y todos empezaron a excusarse, es decir, se quedaron por fuera de la cena. Cuando Jesús invita, nuestras excusas son inútiles, no sirven para nada. Entonces Él expresa su gracia e insiste e invita a aquellos que realmente pueden aceptar la invitación de Jesús, no a los importantes, no a los que se creen superiores, sino a aquellos que saben que son pecadores, como Leví, como la mujer que lavó los pies de Jesús, como el hombre hidrópico que estaba enfermo. Esos son sus invitados. Jesús quiere cenar con nosotros. Y posteriormente, queridos hermanos, quiero decirles, va a haber lo que se llama las bodas del Cordero en un futuro. Y todos vamos a estar allí sentados en una gran fiesta, una gran cena. Va a haber comida, Alejito, que te gusta tanto. Bien. Una gran cena vamos a tener
todos juntos, una fiesta eterna. ¿Quién quiere ir? Yo quiero ir. Entonces, queridos hermanos, con estas 6 ocasiones que Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y con otras personas, nos dejan muchas enseñanzas, como lo acabamos de ver. Pero una de ellas es que Jesús puede ver lo que había en el corazón de los que estaban a la mesa. Jesús podía ver necesidad, Jesús podía ver enfermedad, Jesús podía ver orgullo, Jesús vio muchas cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy tenemos aquí, vamos a celebrar la Santa Cena, y Jesús va a poder ver lo que hay en nuestro corazón. Es lo verdaderamente importante. Otra cosa que aprendemos es que Jesús acepta las invitaciones. Ninguno de los pasajes que leímos, Jesús dijo: no, yo a esa no voy. Jesús acepta todas las invitaciones. Así que es tiempo de invitarlo a ser parte de nuestra vida, de invitarlo a cenar con nosotros. Y en tercer lugar, como conclusiones, Él nos está invitando después de esto a una gran cena, a un gran banquete eterno. Y esto es muy hermoso, muy importante. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que este pasaje se lo está diciendo a una iglesia, pero hoy podemos apersonarnos de esta invitación y cenar con él y él conmigo. Se hizo un estudio estadístico de las frases que las personas quieren más, les gusta más escuchar. La primera frase es: te quiero, te amo. A todos nos gusta oír que nos digan te amo. Nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra novia, nuestros hijos. Nos gusta que nos digan te amo. La segunda es te perdono. Es algo especial cuando alguien dice te perdono. Se estrechan lazos, se recuperan lazos. Y la tercera, no me lo van a creer, es la cena está lista. Y querida familia, la cena está lista. Está lista la cena y la está preparando Dios. Nuestro Dios está, imagínense esa cena. Eso va a ser algo muy especial. Entonces hoy quiero dirigirme a las personas que quizás no han hecho una decisión por Cristo, bien sea que estén aquí ahora en este salón o lo estén viendo por los canales de YouTube, a invitar a Jesús a cenar con ustedes. Y eso se hace muy sencillamente a través de una oración. Entonces, si usted quiere hoy hacer esta oración y invitar a Jesús a cenar, quiero que repita estas palabras. Dice: Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti con mis pensamientos, mis obras, mis palabras. Te ruego que me sanes, perdonando todos mis pecados, y que me permitas vivir una relación contigo a partir de este momento. Te recibo como Salvador personal, aceptando la cruz, aceptando el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y que puedas venir y cenar conmigo y yo contigo. Si usted hizo esta oración hoy, quiero invitarlo a que estudie las Escrituras, porque este es el libro de la vida. Y si puede comunicarse con alguno de nosotros e iniciar un discipulado para conocer más de su relación con Dios, de los propósitos que Él tiene para su vida, no duden en comunicarse con nosotros y vamos a poder iniciar un discipulado.